La NASA recuperó un disco duro futurista del espacio. La verdad es aterradora. El disco duro contenía un solo archivo de vídeo de 17 horas de duración, filmado en una ciudad que aún no existe. La arquitectura era errónea. Edificios que se curvaban como huesos, calles que latían con luz bioluminiscente, un cielo lleno de estructuras que orbitaban la Tierra como lunas mecánicas. El vídeo era un documental, un registro histórico creado por humanos que vivían 5000 años en nuestro futuro, con la intención de explicar una pregunta simple. ¿De dónde surgió la vida en la Tierra? La respuesta destrozó la mente de 3 investigadores en cuestión de minutos. Porque, según el futuro, la vida en la Tierra no evolucionó de forma natural. Fue plantada, cultivada y cultivada como si fuera un campo por seres que existían antes del nacimiento del universo. Y el documental no solo explicaba nuestro pasado. Nos mostraba nuestro propósito. La humanidad fue diseñada para ser alimento, no para cuerpos, sino para mentes. Algo antiguo y vasto se nutre de la consciencia, de la experiencia de estar vivo, y creó la Tierra como una granja para criar miles de millones de criaturas pensantes y sensibles para la cosecha. El documental mostró la cosecha ocurriendo en su línea temporal, en nuestro futuro. Un día en que el cielo se abrió y algo descendió y simplemente se llevó todo pensamiento humano que jamás hubiera existido. El dolor, la alegría, el amor, el miedo, todo consumido por algo invisible. Algo que experimentó nuestra existencia entera como una sola comida. El disco duro fue enviado como advertencia por los últimos humanos supervivientes, un grupo de resistencia escondido en las ruinas de la civilización, intentando evitar la cosecha antes de que ocurriera. Pero esto es lo que no anticiparon. El archivo está corrupto. Faltan fragmentos. Y en los espacios entre las imágenes, encontramos datos ocultos. Un segundo mensaje, enterrado bajo la advertencia, dice: ignoren la resistencia. La cosecha es buena. La cosecha es necesaria. No se resistan. Venimos a recoger lo que plantamos. Y finalmente comprenderán el sabor de la alegría para algo que ha estado hambriento por la eternidad. Sé todo esto porque fui el 4º investigador asignado al edificio 30 del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, el que trajeron después de que los 3 primeros dejaran de ser útiles. Después de que el Dr. Wendell Thorne se arrancara los ojos en la sala de conferencias B, después de que el Dr. Auguste Bellamy entrara al estacionamiento, se tumbara en el asfalto caliente de Texas y simplemente se olvidara de respirar. Después de que el Dr. Simon Prescott, el hombre más amable que he conocido, se echara a reír sin parar. No por 6 horas seguidas, no hasta que se le desgarraron las cuerdas vocales y la sangre le corrió por la barbilla como una barba roja. Me llamo Dr. Theodore Vance. Tengo 53 años, soy xenolingüista con 27 años de trabajo clasificado a mis espaldas. Y escribo esto desde el sótano de mi casa de la infancia en Galveston porque ya no recuerdo el rostro de mi madre. El documental me está afectando a todos los que lo vimos. Y necesito contarle a alguien lo que descubrimos antes de que se me olvide su importancia. 3 semanas antes, llegué al estacionamiento del Centro Espacial Johnson a las 6:47 de la mañana, lo suficientemente temprano como para que la humedad de Houston aún no hubiera convertido el aire en algo masticable. El edificio 30 se encontraba en el extremo más alejado del campus. Un rectángulo de hormigón brutalista que parecía diseñado por alguien que odiaba con vehemencia el concepto de ventanas. Había trabajado en JSC durante 11 años antes de mi traslado a Langley, y jamás había puesto un pie dentro de ese edificio en particular. Ni siquiera lo había pensado. Es curioso cómo los lugares más importantes se esconden a simple vista. Un hombre me esperaba en el control de seguridad, alto, de unos 40 años. Con esa apariencia cansada que da trasnochar demasiado y no tener suficientes motivos para dormir. Llevaba una camisa Oxford arrugada con las mangas arremangadas hasta los codos, y cuando me estrechó la mano, su apretón se prolongó medio segundo más de lo profesional. ¿Doctor? Vance, soy Calvin Whitmore. Me dijeron que llegarías temprano. Su voz tenía un ligero acento de Luisiana, suave en los bordes. Bienvenido al final de todo lo que creía saber. Vaya discurso de orientación. Sí, bueno. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Llevo aquí 6 días.
Dejé de creer en Dios al segundo día. Empecé de nuevo el cuarto día, pero solo porque algo tiene que ser responsable de este desastre. Y prefiero culpar a una deidad que aceptar que el universo es así de cruel por naturaleza. Me condujo a través de 3 puertas de seguridad distintas, cada una con un escáner biométrico diferente. Los pasillos olían a aire reciclado y a algo más. Algo ligeramente dulce, como fruta demasiado madura dejada al sol. Lo mencioné y Calvin simplemente se encogió de hombros. Dejaste de notarlo después de un rato. El doctor Bellamy pensó que era un problema de ventilación. Mantenimiento no encontró nada malo. Se detuvo en una cuarta puerta, con la mano sobre el teclado. Bellamy dejó de respirar 2 días después. Interpreta lo que quieras. El laboratorio en sí era más pequeño de lo que esperaba. 3 estaciones de trabajo dispuestas en semicírculo, todas frente a una enorme pantalla montada en la pared del fondo. La pantalla estaba oscura, pero podía sentir algo. Una presión detrás de los ojos, como el momento previo a una tormenta. Ahí es donde lo vemos, dijo Calvin, con un tono casi íntimo. El documental. 17 horas de metraje de 5000 años en el futuro, y cada fotograma se siente como si alguien te metiera la mano en el cráneo y reorganizara los muebles. ¿Cuánto has visto? Unas 4 horas, repartidas en 6 días. Se dirigió a una de las estaciones de trabajo y me acercó una silla. Recomendaron no más de 40 minutos por sesión con un descanso mínimo de 8 horas entre cada sesión. Thorne ignoró el consejo, vio la película durante 6 horas seguidas el segundo día y luego se arañó los ojos. Intentaba sacarse las imágenes de la cabeza. Al menos eso era lo que gritaba. Calvin se sentó a mi lado, tan cerca que pude oler su colonia. Algo amaderado, que conecta con la tierra. La cosa es, Dr. Vance, que no creo que se equivocara. Creo que la grabación tiene un efecto en el cerebro. ¿Reconecta? Te hace ver las cosas de otra manera. ¿Ves que de otra manera? Guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Todo. El cielo se ve diferente ahora. La comida sabe diferente. Cuando miro a otras personas, ya no veo caras. Veo ingredientes, componentes de algo más grande. Su mano rozó la mía en el reposabrazos y se apartó rápidamente, como si se quemara. Lo siento, no he tocado a nadie en días. Empieza a aparecer algo que ya no debería hacer. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber exigido una sesión informativa completa antes de exponerme a lo que fuera que había destrozado a 3 mentes brillantes. Pero la curiosidad es una droga terrible, y me he pasado toda mi carrera persiguiendo lo incomprensible. Muéstrame, dije. Calvin dudó. Su mandíbula se movió en silencio, y por un momento, pensé que se negaría. En cambio, buscó el teclado. El disco duro se recuperó de un satélite soviético inactivo, explicó mientras tecleaba. Oficialmente, el satélite se lanzó en 1987 y se perdió contacto en 1991. Extraoficialmente, reapareció en la órbita baja terrestre hace 6 meses, emitiendo una señal que no debería haber sido posible. Al recuperarlo, encontraron el disco duro soldado al casco del satélite. El metal estaba fundido a nivel molecular. Sin costuras ni tornillos, como si hubiera crecido allí. La pantalla se encendió. La primera imagen era un paisaje urbano, pero llamarlo ciudad parecía incorrecto, como llamar al océano un charco. Los edificios se alzaban en espirales que desafiaban la gravedad. Sus superficies estaban cubiertas de lo que parecía tejido vivo. Las calles serpenteaban entre ellos como arterias, y la gente que caminaba por ellas se movía. No exactamente mal, solo demasiado bien, demasiado fluido, demasiado perfecto. Una voz empezó a hablar. Hablaba en inglés, pero la cadencia era irregular. Pausas en lugares extraños, énfasis en sílabas que no deberían tener peso. Y bajo las palabras, apenas audibles, oí algo más. Una segunda pista, un susurro que parecía provenir de mi propia cabeza en lugar de los altavoces.
Páusalo, dije. La mano de Calvin ya se dirigía al teclado. Tú también lo oíste, dijo. No es una pregunta. ¿Qué es? Se giró hacia mí, y en el resplandor azul de la pantalla congelada, su expresión parecía casi tierna, casi compasiva. Ese es el segundo mensaje, dijo. El que está oculto bajo la advertencia. Se reproduce en cada fotograma, en cada segundo de la grabación, y cuanto más lo escuchas, más sentido cobra. Se acercó más, su aliento cálido en mi oído. Bienvenido a la granja, Dr. Vance. Intenta no madurar demasiado rápido. Durante los siguientes 3 días, vi aproximadamente 2 horas y 40 minutos del documental. Calvin se sentó a mi lado en cada sesión. Su presencia fue un extraño consuelo en una sala que empezaba a parecer menos un laboratorio y más un confesionario. Desarrollamos un ritmo. 40 minutos de grabación. Luego 1 hora de descompresión donde recorríamos los pasillos del edificio 30 e intentábamos recordar cómo era la normalidad. El documental estaba estructurado como una lección de historia narrada por alguien que hablaba con la autoridad, despreocupada de un profesor que explica aritmética básica a niños. Los humanos del futuro, si es que aún lo eran, habían organizado su historia en capítulos. Empezamos con el capítulo 1, Orígenes. Mostraba la Tierra desde el espacio, pero no nuestra Tierra. Esta era la Tierra hace 4.000 millones de años. Una canica fundida de color naranja y negro. Vapor que se elevaba de océanos que aún no habían aprendido a ser azules. Y descendiendo hacia él, algo parecido a una semilla, enorme, orgánica, envuelta en membranas que captaban la luz de un sol más joven. La semilla se abrió al entrar en la atmósfera. Lo que emergió parecía una red de luz. Hilos de algo luminoso que se extendían por la superficie del planeta, hundiéndose en la roca, el agua, el aire. El narrador explicó que esta era la primera plantación del jardinero, la introducción del código base que con el tiempo se convertiría en ADN. Nos diseñaron, dije durante uno de nuestros paseos. Las luces del pasillo zumbaban en lo alto, proyectando todo en ese enfermizo tono fluorescente desde el suelo. Cada ser vivo en la Tierra. Eso no es lo que me molesta. Calvin se acercó tanto que nuestros hombros casi se tocaron. Había dejado de mantener la distancia profesional el segundo día. Ninguno de los dos lo mencionó. La evolución seguía ocurriendo. Selección natural, adaptación, todo. No fuimos creados en una fábrica. Crecimos. Así que no somos productos. Somos cultivos. Se detuvo en una fuente y bebió profundamente, con la garganta agitada de una forma que intenté no ver. Hay una diferencia. Los productos están hechos para ser utilizados. Los cultivos están hechos para ser consumidos. Al cuarto día, llegamos al capítulo 3, la maduración. Esta fue la sección que destrozó a Simon Prescott. Entendí por qué en los primeros 5 minutos. Las imágenes mostraban la civilización humana a lo largo de milenios, pero comprimidas. Imperios que surgían y caían en segundos, guerras que parpadeaban como estáticas, miles de millones de vidas reducidas a un lapso de tiempo de crecimiento. Y superpuesto a todo ello, visible solo cuando se sabía dónde mirar, había una especie de medición, un gráfico que registraba algo que el narrador llamó densidad experiencial. Cada instante de consciencia humana contribuía al total. Cada sensación, cada pensamiento, cada sueño. El narrador lo explicaba como un viticultor hablando de vino. Ciertas épocas produjeron cosechas más ricas. Ciertos eventos concentraron el sabor. La peste negra, el renacimiento, las guerras mundiales, la revolución digital. Cada uno, un pico en el gráfico. Cada uno, haciendo que la humanidad sea más valiosa para lo que sea que esperaba consumirnos. Nos están saboreando, susurré. Ahora mismo, cada segundo que estamos vivos, nos están saboreando. Calvin no respondió. Su mano encontró la mía en la oscuridad del laboratorio, y dejé que la sostuviera. El capítulo de la maduración terminó con una fecha, un día específico marcado en un calendario con símbolos que no reconocí, pero que de alguna manera entendí.
El narrador lo llamó la fiesta de la cosecha. El día en que la densidad experiencial alcanzaría su punto máximo, el día en que finalmente estaríamos listos. Hice los cálculos más tarde esa noche, comparando el calendario futuro con el nuestro. La fecha se tradujo en aproximadamente 18 meses. Al quinto día, comenzaron los síntomas físicos. Desperté en mi habitación de hotel, cerca del paseo marítimo de KMA, con sangre en la almohada. Me había estado sangrando la nariz mientras dormía. No era inusual para el aire seco de Houston, me dije. Pero al mirarme en el espejo del baño, noté algo más. Tenía una mancha roja en el blanco del ojo izquierdo. Una pequeña hemorragia que parecía una pequeña puesta de sol atrapada bajo la superficie. Calvin tenía la misma marca cuando lo vi esa mañana. El mismo ojo, la misma posición. Prescott también la tenía, dijo, tocándose suavemente el rabillo del ojo. Y a Torney y Bellamy les apareció aproximadamente una semana después de la exposición. ¿Qué significa? El equipo médico no lo sabe. Han hecho todas las pruebas posibles. No hay infección, ni aumento de presión, ni daño estructural. La sangre simplemente aparece. Sonrió, pero era la sonrisa de alguien que había dejado de esperar buenas noticias. El Dr. Olay cree que nos están marcando, catalogando, como al ganado al que le ponen etiquetas en las orejas. El Dr. Olay, paramédico, era el director del proyecto, un hombre pequeño con gafas enormes que pasaba la mayor parte del tiempo en una oficina aparte, revisando nuestras notas sin siquiera ver las grabaciones. Lo conocí una vez en mi primer día, y me estrechó la mano con las suyas como si fuera un soldado que se marcha a la guerra. ¿Ha visto Olay el documental?, pregunté. Ni un solo fotograma. Dice que es demasiado valioso para arriesgarlo. La voz de Calvin tenía un tono amargo. Al parecer, los demás somos prescindibles. Esa tarde vimos el capítulo 4, La Resistencia. Esta fue la parte que dio esperanza a la humanidad, o al menos la ilusión de ella. El documental mostró las consecuencias de la cosecha, 5000 años en el futuro. Ciudades vacías, calles silenciosas, un mundo desprovisto de conciencia, cada pensamiento humano consumido en un solo instante de alimentación. Pero no todos fueron secuestrados. Un pequeño grupo, quizá unos pocos miles de personas, había sobrevivido. Habían encontrado la manera de ocultar su conciencia, de hacerse invisibles a todo lo que se alimentaba de la experiencia humana. Las imágenes los mostraban viviendo en búnkeres subterráneos, comunicándose mediante notas escritas porque las palabras habladas tenían demasiado peso mental. Habían aprendido a pensar en fragmentos para fragmentar su conciencia en pedazos demasiado pequeños para resultar apetitosos. Y construyeron una máquina, algo que podía plegar el espacio y el tiempo, que podía enviar objetos al pasado. Cargaron un disco duro con todo lo que sabían sobre la cosecha, el documental, las advertencias, las instrucciones para esconderse, y nos lo enviaron al pasado para darnos la oportunidad de prepararnos. Es un regalo, dijo Calvin. Lo sacrificaron todo para advertirnos. Pero yo noté algo que él no. En una esquina de la pantalla, apenas visible, se desplazaba un texto en un idioma que alternaba entre el inglés y algo más antiguo. El segundo mensaje, el que contradecía todo lo que la resistencia intentaba decirnos. Pausé la grabación y realcé la imagen en mi estación de trabajo. El texto decía, la resistencia cree que escaparon. No lo hicieron. La conciencia tenue sigue siendo conciencia. Los pensamientos pequeños siguen siendo pensamientos. Se escondieron a plena vista y lo llamaron supervivencia. Les permitimos creerlo porque la esperanza es el sabor más dulce. Somos pacientes. Hemos tenido hambre durante más tiempo del que existe su universo. Y siempre terminamos nuestras comidas. Se lo mostré a Calvin. Le temblaba la mano al leerlo. Y cuando me miró, la mancha roja de su ojo parecía más oscura que antes. No es una advertencia, dijo lentamente. No es un regalo. ¿Entonces qué es? Guardó silencio un buen rato. Cuando por fin habló, se le quebró la voz al pronunciar las palabras.
su sazón, el miedo, la esperanza, la lucha desesperada por sobrevivir. Todo le da sabor. Se rió, un sonido hueco que resonó en el laboratorio vacío. No nos están avisando. Nos están marinando. Esa noche, soñé con la cosecha por primera vez. Estaba en un campo de trigo que se extendía hasta el horizonte, y el trigo gritaba, y el grito sonaba como la voz de mi madre. Y cuando desperté, no recordaba su aspecto. El olvido había comenzado. El sexto día empezó en silencio. Llegué al edificio 30 y encontré el control de seguridad sin personal. Los escáneres biométricos estaban apagados. Sus pantallas mostraban mensajes de error en idiomas que se desplegaban demasiado rápido para leerlos. Me quedé allí casi 10 minutos, sin saber si continuar o retirarme antes de que Calvin apareciera al otro lado de las puertas de cristal. Parecía que no había dormido. Llevaba la camisa mal abotonada, un faldón le colgaba suelto sobre el cinturón, y la barba incipiente en la mandíbula había pasado de ser elegante a preocupante. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Ambos llevaban ahora la marca roja. 2 atardeceres gemelos brillando en el blanco. Joe ha muerto, dijo por el intercomunicador. Su voz era monótona, desprovista de la calidez a la que me había acostumbrado. Lo encontraron en su oficina esta mañana. Había escrito algo en las paredes. ¿Escrito qué? Calvin no respondió. Simplemente abrió la puerta y me condujo adentro. Los pasillos del edificio 30 habían cambiado de la noche a la mañana. Las luces fluorescentes seguían vibrando, pero la calidad de la iluminación era diferente, más suave, casi orgánica, como bioluminiscencia en lugar de electricidad. El dulce aroma que percibí el primer día se había intensificado, tan denso que ahora podía sentirlo en la lengua. Flores podridas, fruta fermentando, el aroma de cosas descomponiéndose en algo nuevo. La consulta del Dr. Olay estaba en el 3er piso, tras una puerta que había sido abierta con un extintor. Pude ver la sangre antes de cruzar el umbral. No eran charcos, sino manchas, huellas dactilares. La caligrafía desesperada de un hombre que intentaba comunicar algo antes de que su cuerpo se desvaneciera. Las paredes estaban cubiertas de escritura. Olay había usado su propia sangre como tinta, y el mensaje se repetía una y otra vez con una escritura cada vez más frenética. Ven a través de nuestros ojos. Saborean a través de nuestras lenguas. Cada vez que vemos las imágenes, nos convertimos en ventanas. Cada vez que comprendemos, nos convertimos en puertas. Su cuerpo estaba sentado en la silla de su escritorio, frente a la pared donde había escrito. Sus gafas estaban rotas en el suelo. Tenía las manos enrojecidas hasta las muñecas, la piel de las yemas de los dedos, casi en carne viva por la presión de escribir. Y su rostro. Miré hacia otro lado antes de poder procesar lo que le había pasado a su rostro. Nunca vio las imágenes, dijo Calvin desde la puerta. Ni un solo fotograma. Pero leía nuestros informes todas las noches. Leía todo lo que escribimos sobre lo que habíamos visto. Se le quebró un poco la voz. Creo que fue suficiente. Creo que comprenderlo es tan peligroso como verlo. Entonces ya estamos comprometidos. Todos los que saben de este proyecto. Sí. Me giré para mirarlo a la extraña luz del pasillo. Parecía casi hermoso, atormentado, exhausto y desesperadamente vivo. Quería tocarlo. Quería correr. No podía decidir qué impulso me asustaba más. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté. ¿Por qué no te has ido? ¿A dónde iría?, preguntó, entrando en la oficina, con cuidado de evitar la sangre del suelo. Mi apartamento en Baton Rouge, la casa de mi madre en Lafayette. Las imágenes mostraban la cosecha ocurriendo simultáneamente en todas partes. No hay lugar seguro en la Tierra. No hay lugar seguro en el universo. Se detuvo frente al cuerpo de Olay, observándolo con una distancia clínica. Al menos aquí entiendo que me está matando. Eso vale la pena. No vimos ninguna grabación ese día. En cambio, nos sentamos en el laboratorio con la pantalla apagada y hablamos de nuestras vidas antes de construir 30. Calvin me contó sobre su infancia en Luisiana,
sobre pescar cangrejos de río en el pantano con su abuelo, sobre el novio que lo dejó hace 3 años porque su trabajo le absorbía demasiado. Le conté sobre mi infancia en Galveston, sobre el jardín de mi madre y el silencio de mi padre, sobre el desfile de relaciones fallidas que me dejaron sola en una carrera que exigía soledad. Siempre pensé que me estaba protegiendo, admití, manteniendo a la gente a distancia, construyendo muros. Pero ahora me pregunto si solo me estaba preparando, haciéndome más fácil de cosechar. Sin conexiones, no hay sabores complejos, solo pura soledad destilada. Calvin se acercó más en la mesa de laboratorio, su muslo pegado al mío, cálido a través de la tela de nuestros pantalones. Eso no es cierto, dijo en voz baja. La soledad sigue siendo un sabor, quizás el más intenso. Todo ese deseo, toda esa esperanza, toda esa silenciosa desesperación. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Dios, escúchame. Sueno como si estuviera escribiendo su texto de marketing. Tal vez lo estemos haciendo. Tal vez solo sea eso. Una receta escrita en tiempo real. Las luces parpadearon. No las fluorescentes artificiales. Esas habían dejado de funcionar hacía horas. El brillo bioluminiscente que las había reemplazado pulsó una vez, 2 veces, como un latido que encuentra su ritmo. Y entonces la pantalla se encendió sola. Ninguno de los dos había tocado el teclado. Las estaciones de trabajo estaban en modo de suspensión. Sus monitores estaban apagados, pero la pantalla principal, la enorme pantalla que usábamos para ver el documental, se iluminó con una imagen que me mareó la vista. Éramos nosotros, Calvin y yo, sentados exactamente donde estábamos, filmados desde un ángulo que no correspondía con ninguna cámara en la sala. La grabación era nítida, increíblemente detallada, y nos mostraba en tiempo real. Cuando levanté la mano, la figura en pantalla también la levantó. Cuando Calvin se inclinó hacia adelante, su doble se inclinó hacia adelante. Pero el fondo no era el correcto. El laboratorio detrás de nuestras imágenes no era el edificio 30. Estaba en otro lugar. Un vasto espacio lleno de filas y filas de pantallas. Cada una mostraba una escena distinta. Personas diferentes en habitaciones diferentes, todas observadas, todas grabadas. Y moviéndome entre las pantallas, cuidándolas como un jardín cuida las plantas, era algo que no podía mirar directamente. Mis ojos se desviaban de su forma, negándose a procesar lo que veían. Solo podía percibir impresiones. Tamaño inmenso, movimiento paciente y un hambre tan antigua que precedió al concepto mismo del hambre. Nos está observando, susurró Calvin. Nos ha estado observando todo este tiempo. La figura en la pantalla se detuvo frente a nuestra imagen. Extendió algo que podría haber sido una mano e hizo un ajuste que no pude ver. En la pantalla, mi doble sonreía, pero yo no, mi rostro permaneció paralizado por el horror. La sonrisa se ensanchó. Lo que no era yo se inclinó hacia la cámara y, por un instante, me vi desde fuera. Vi las marcas rojas en mis ojos, el ligero temblor en mis manos, todo el miedo, la confusión y la desesperada esperanza que se habían acumulado desde que entré en este edificio. Y comprendí con terrible claridad que cada emoción que había sentido desde mi llegada había sido cuidadosamente cultivada. La curiosidad que me impulsó a ver las imágenes. La conexión que forjé con Calvin. El miedo que intensificaba cada revelación. No era solo un cultivo para la cosecha. Era una uva que se pisaba para el vino. La pantalla se apagó. La luz bioluminiscente se estabilizó. Y en el silencio que siguió, oí algo que no provenía de los altavoces ni del sistema de ventilación ni de ningún lugar de la habitación. Provenía de mi propia cabeza. Un susurro apenas audible, con forma de palabras, pero con un significado que trascendía por completo el lenguaje. Gracias por madurar tan bien. Tu cosecha será exquisita. Calvin me agarró la mano. Su agarre era tan fuerte que me hacía un moretón. Y cuando lo miré, vi lágrimas corriendo por su rostro, abriéndose paso entre la barba incipiente de sus mejillas. ¿Lo oíste?, preguntó. Asentí. Parecía mi abuelo, dijo. El que me enseñó a pescar cangrejos.
Usaba su voz. Sus hombros se estremecieron con algo entre un sollozo y una risa. Lo saben todo sobre nosotros. Siempre lo han sabido, y lo usan para que sepamos mejor. Lo acerqué más, dejó caer la cabeza sobre mi hombro y sentí su aliento caliente en el cuello, sus lágrimas empapando mi camisa. Nos quedamos así un buen rato. Dos hombres abrazados en una habitación que se había convertido en una vitrina, un terrario, un corral. Más tarde, cuando Calvin se calmó lo suficiente para hablar, me hizo una pregunta que había estado evitando desde que supe de la cosecha. Si de todos modos nos van a consumir, dijo, ¿importa algo de lo que hacemos? ¿Importa el amor? ¿Importa el dolor? ¿O es solo sabor? No tenía respuesta. Pero lo abracé con más fuerza y decidí que, aunque mis sentimientos solo estuvieran a la espera de algo antiguo y hambriento, los sentiría de todos modos. Porque, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podíamos hacer? Enterramos al Dr. Olay en el patio trasero del edificio 30, en un trozo de césped que se había vuelto de un inquietante tono morado durante la noche. Sin ceremonias ni oraciones, solo dos hombres exhaustos cavando un hoyo en la tierra de Texas mientras el sol caía con una intensidad que parecía personal. Calvin comentó brevemente las contribuciones de Olay al proyecto. Datos extraídos de archivos personales, no de recuerdos genuinos. Ninguno de nosotros conocía realmente al hombre. Se había mantenido aislado, y al final, no lo salvó. Después, nos sentamos a la sombra del edificio y compartimos una botella de agua con un ligero sabor a cobre. El cambio se había extendido más allá de los muros del edificio 30. Ahora los árboles a lo largo de la valla perimetral habían empezado a inclinarse hacia el edificio, con sus ramas extendiéndose como dedos. Los pájaros ya no volaban sobre esta sección del Centro Espacial Johnson. Incluso los insectos se habían quedado en silencio. Tenemos que terminar de ver el documental, dije. Calvin se limpió la boca con el dorso de la mano. Tenía el antebrazo manchado de tierra, mezclándose con el sudor hasta formar una pasta fangosa. ¿Crees que hay algo útil en las imágenes restantes? ¿Alguna debilidad que podamos aprovechar? Creo que la Resistencia envió esto por una razón. Creyeron que podría ayudarnos a prepararnos. La Resistencia se equivocó en todo. Creyeron que habían escapado y no fue así. Creyeron que la esperanza importaba y que era solo un condimento. Se rió con amargura. ¿Qué te hace pensar que alguna parte de su plan era real? Porque algo envió ese segundo mensaje, algo que quería contradecir la advertencia. Me quedé de pie, sacándome la suciedad de los pantalones. Si la cosecha era realmente inevitable, ¿para qué molestarse? ¿Por qué decirnos que resistirnos es inútil? A menos que teman que hagamos algo. Calvin reflexionó. Las marcas rojas en sus ojos parecían más oscuras a la luz de la tarde, como heridas que habían dejado de cicatrizar. De acuerdo, dijo finalmente. A ver cómo termina esta pesadilla. Regresamos al laboratorio y pusimos en cola el capítulo 7, la arquitectura del consumo. El título por sí solo me revolvió el estómago, pero me obligué a mirar mientras la pantalla se llenaba de imágenes que redefinían mi comprensión de la existencia. El documental mostraba aquello que se alimentaba de la consciencia, no directamente, porque la percepción directa era imposible, sino a través de metáforas, mediante representaciones que nuestras mentes podían procesar sin desmoronarse. Parecía una vasta red que se extendía por el tejido de la realidad. Hilos que conectaban a cada ser consciente que había existido. Cada hilo vibraba con la experiencia, con la sensación, con el peso acumulado de los momentos vividos. Y en el centro de la red se asentaba algo paciente, algo antiguo, algo que había estado esperando desde antes de que el tiempo tuviera sentido. La voz del narrador adquirió un tono reverencial al explicar. El jardinero, aquello que había plantado la vida en la tierra, no era un solo ser. Era un proceso, un sistema digestivo cósmico que convertía la consciencia en algo más. Algo que alimentaba la estructura subyacente de la realidad misma. Sin el jardinero, sin la cosecha, el universo acabaría decayendo. La entropía lo arrasaba todo. El consumo de la consciencia fue lo que mantuvo la existencia.
No son malvados, susurró Calvin. Son necesarios. Quise discutir, pero el documental continuó, mostrando líneas temporales donde la cosecha no había ocurrido. Universos que se habían derrumbado en la nada porque nadie había estado allí para alimentar la máquina. Estrellas que se apagan. Galaxias que se disuelven. Las constantes fundamentales de la física se desmoronan porque la energía que las sustentaba se ha agotado. Esto es propaganda, dije, pero mi voz carecía de convicción. Intentan que lo aceptemos. ¿Y si es verdad? ¿Y si resistirse a la cosecha significa destruirlo todo? La grabación cambió a algo nuevo, un esquema, un diagrama que parecía casi una placa de circuito. El narrador explicó que este era el mecanismo mismo de la cosecha, el proceso mediante el cual se extraía y transformaba la consciencia. Ocurrió instantáneamente, simultáneamente en toda la Tierra, desencadenado por una alineación específica de conciencia. El detonante fue el conocimiento. En el momento en que suficientes humanos comprendieran lo que se avecinaba, comprendieran realmente de la manera profunda que cambió su percepción de la realidad, la cosecha comenzaría. Masa crítica, un umbral de comprensión que abriría la puerta. Por eso enviaron el documental, dije lentamente. No para advertirnos, sino para educarnos. Cada persona que ve esto, cada persona que lee sobre ello, nos acerca al detonante. Calvin palideció. Holloway leyó nuestros informes. Entendió lo suficiente como para morir. ¿Cuántas personas han visto esos informes ya? ¿Cuántas personas en la cadena de mando? Pensé en las sesiones informativas clasificadas, las autorizaciones de seguridad, la inevitable difusión burocrática de información a través de la NASA, el Departamento de Defensa y cualquier otra agencia involucrada en este proyecto. Decenas de personas como mínimo, quizá cientos. Necesitamos saber qué tan cerca estamos. Dije, tiene que haber una manera de medirlo. Como si respondiera a mis palabras, la pantalla parpadeó. El esquema desapareció, reemplazado por un simple contador. Números descendiendo en tiempo real. Debajo, apareció texto. Umbral de proximidad, 73,2%. Tiempo estimado de recolección con la tasa de comprensión actual, 11 días, 4 horas y 17 minutos. 11 días. Tuvimos 11 días antes de que suficientes personas comprendieran lo que estaba sucediendo como para provocar el fin de la consciencia humana. Calvin me agarró del brazo. Tenemos que destruir el disco duro, destruir el documental, destruir nuestros informes, destruirlo todo. Si podemos detener la difusión de información, no importará. El conocimiento ya está disponible. La gente ha leído sobre esto. Han empezado a comprender. Abrí mi estación de trabajo, con los dedos sobre el teclado mientras revisaba los registros de comunicación del proyecto. Pero quizá podamos ralentizarlo un poco para encontrar otra solución. ¿Qué otra solución? Ya vieron la grabación. Esta no es una invasión que podamos combatir. Es una propiedad fundamental de la realidad, como la gravedad, como la entropía. Dejé de escribir. En la pantalla, la cuenta regresiva continuaba su implacable descenso. La resistencia sobrevivió 5000 años, dije en voz baja. Encontraron la manera de ocultar su conciencia, de hacerse invisibles para la cosecha. El documental decía que pensaban en fragmentos, que rompieron su conciencia en pedazos demasiado pequeños para ser consumidos. Y el segundo mensaje decía que estaban equivocados, que seguían siendo consumidos, solo que lentamente. ¿Y si ambos mensajes eran ciertos? Me giré para mirarlo. ¿Y si la resistencia sobrevivió, pero no como ellos pensaban? ¿Y si hay un camino intermedio? No es escape, no es aceptación, sino algo más. Calvin me miró fijamente. La luz de la tarde había cambiado, proyectando extrañas sombras sobre su rostro, y por un instante, pareció un extraño. Luego sonrió levemente, la primera calidez genuina que le había visto en días. ¿Propones que negociemos con algo que quiere devorar nuestras almas? Propongo que descubramos si existe una versión de la existencia donde la consciencia no tenga que ser consumida por completo, donde podamos ofrecer algo más,
algo sostenible en lugar de esperar a ser cosechado como el trigo. ¡Qué locura! Todo esto es una locura. Extendí la mano y la tomé. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor texano, y temblaron ligeramente al entrelazarlos con los míos. Pero prefiero morir intentando algo imposible que pasar mis últimos 11 días esperando ser la cena de alguien. Calvin me apretó la mano. El contador en la pantalla bajó otra décima porcentual. Bien, dijo, ¿cómo contactamos con algo que existe fuera del tiempo y el espacio? Miré la pantalla, las imágenes diseñadas para difundir la comprensión como un virus, los mensajes ocultos bajo la advertencia. No lo contactamos, dije. Ya está aquí. Ha estado escuchando cada palabra que hemos dicho. Solo tenemos que darle una razón para responder. Respiré hondo, miré la pantalla oscura y le hablé a la cosa que nos había estado observando desde antes de que naciéramos. Queremos hacer un trato. La respuesta no llegó a través de la pantalla, sino a través de Calvin. En un momento estaba de pie junto a mí, con su mano cálida en la mía, respirando entrecortadamente por la anticipación. Al siguiente, su cuerpo se puso rígido, su columna se enderezó con un crujido que me hizo sentir mal. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo rojo. No las pequeñas hemorragias que habíamos desarrollado, sino una inundación completa de color, como si sus ojos se hubieran llenado de sangre desde adentro. Cuando habló, la voz no era la suya. Era compleja, armónica, como un coro cantando al unísono con una sola garganta. ¿Deseas negociar? Esto no tiene precedentes. Es interesante. Me obligo a no retroceder. ¿Puedes entenderme? Lo entendemos todo. Hemos saboreado los primeros pensamientos de tus antepasados y los sueños finales de tus descendientes. Te conocemos, Theodore Evans. Conocemos la forma de tu soledad, la textura de tu dolor, la particular cosecha de tu esperanza. La boca de Calvin se movió, pero la sincronización fue un poco desfasada, como en una película doblada. ¿Qué podrías ofrecer que no hayamos reclamado ya? Aún no lo sé. Por eso pregunto. La cosa que llevaba a Calvin inclinó la cabeza en un ángulo que los cuellos humanos no estaban diseñados para acomodar. Oí el rechinar de las vértebras, el estiramiento de los cartílagos, pero el rostro de Calvin no mostraba dolor, solo una leve curiosidad que resultaba obscena en sus rasgos familiares. Propones sostenibilidad, una cosecha que no se agota. Este concepto existe en tus metáforas agrícolas, pero la conciencia no es trigo. No puede volver a crecer una vez cortado. La voz se detuvo, considerando, o quizás sí. Tu especie nos ha sorprendido antes. Como creaste arte, historias, música, formas de experimentar la existencia que generaron conciencia más allá del límite biológico. El cuerpo de Calvin se acercó a mí, sus articulaciones se doblaron en direcciones que hicieron que mi visión se nublara. Una sola vida humana produce una cantidad finita de densidad experiencial. Pero una vida humana que crea, que comparte su mundo interior con otros, multiplica exponencialmente el rendimiento. La conciencia de Shakespeare terminó hace siglos, pero su obra continúa generando nuevas experiencias en cada mente que la conoce. Intenté comprender las implicaciones. Dices que la creatividad nos hace más valiosos. Nosotros decimos que la creatividad te hace renovable. La cosecha fue diseñada para una especie que simplemente existía. Has aprendido a hacer más. La mano de Calvin se extendió y me tocó la cara, con los dedos fríos como el mármol, y me estremecí ante lo incorrecto del contacto. Esto nos interesa, pero no cambia la ecuación fundamental. El umbral se acerca, la puerta se abrirá. La cosecha ocurrirá. A menos que encontremos otra manera de alimentarte. La voz del coro rió y el sonido resonó en frecuencias que me dolieron los empastes. Propones alimentarnos voluntariamente para ofrecer consciencia sin la cosecha. Propongo averiguar si eso es posible. El cuerpo de Calvin se quedó inmóvil. Durante un largo instante, nada se movió. Ni su pecho, ni sus ojos, ni siquiera el aire que nos rodeaba. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa que no le pertenecía. Permitiremos este experimento.
Tienes 9 días antes de que se alcance el límite. Encuentra una manera de ofrecer lo que necesitamos sin la cosecha. Y consideraremos tu propuesta. La sonrisa se ensanchó. Si fallas, la puerta se abrirá como estaba previsto. Tu conciencia y todas las demás se consumirán en un instante de consumación. ¿Y Calvin, lo liberarás? Este recipiente es útil para la comunicación. Mantendremos acceso parcial. La cosa volvió a inclinar la cabeza de Calvin, observándome con ojos que veían mucho más que la luz. ¿Te preocupas por este? Ese cariño les da sabor a ambos. Lo aprobamos. Entonces Calvin se desplomó, cayendo como una marioneta con los hilos cortados. Lo sujeté antes de que cayera al suelo, bajándolo con cuidado a las frías baldosas del laboratorio. Sus ojos se abrieron de golpe, marrones de nuevo, el rojo retrocediendo como una marea que se retira. Y me miró con una expresión de puro terror. Lo sentí, susurró. Lo sentí dentro de mí, mirándome a través de mis ojos, hablando por mi boca. Era tan viejo, Theo. Tan hambriento. Y no era cruel. No era malvado. Solo necesitaba. Como el fuego necesita oxígeno, como la gravedad necesita masa. Lo sé. Le aparté el pelo de la frente. Un gesto más íntimo que cualquier otro que hubiéramos compartido antes. Pero nos dio 9 días. 9 días para encontrar otra salida. No hay otra salida. Ya lo oíste. La consciencia no se regenera una vez cosechada. Pero se puede generar mediante la creatividad, mediante el arte. Lo ayudé a incorporarse, rodeándolo con un brazo. ¿Y si pudiéramos crear una fuente de densidad experiencial que no requiera consciencia humana? ¿Un manantial artificial que alimente al jardinero sin consumirnos? Calvin me miró fijamente. Hablas de crear una máquina que sienta, que experimente la existencia. Hablo de crear algo que produzca lo que necesitan, ya sea que sienta o simplemente genere el resultado correcto. ¿Importa si satisface su hambre? Importa para todo lo que creamos. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Propones que creemos una nueva especie específicamente para ser consumida en nuestro lugar, intercambiando nuestra cosecha por la suya. Propongo que sobrevivamos. Calvin se apartó de mí, de pie, con las piernas temblorosas. Su rostro se había vuelto frío, cerrado, y cuando volvió a hablar, la calidez entre nosotros se había evaporado. Hace 3 días, me preguntaste por qué me quedé aquí en lugar de huir. Dije que era porque entendía lo que me estaba matando. Retrocedió hacia la puerta, con movimientos espasmódicos, inseguros. Pero comprender no es lo mismo que aceptar. Pensé que buscábamos una manera de detener esto, no de redirigirlo hacia otra persona. Calvin, lo que había dentro de mí me mostró cómo se siente la cosecha. No dolor, no exactamente, más bien como ser comprendido completamente por primera y última vez. Que cada secreto quede al descubierto, cada pensamiento oculto expuesto y ser aceptado. En fin, su mano encontró el marco de la puerta, estabilizándose. Una parte de mí lo deseaba, otra parte todavía lo desea. Y no sé si es la influencia de la criatura o si soy solo yo. Se fue antes de que pudiera responder. Oí el eco de sus pasos por el pasillo, cada vez más débil, y luego el sonido lejano de una puerta exterior abriéndose y cerrándose. Estaba solo en el laboratorio con una cuenta regresiva que había bajado a 8 días y un plan que mi único aliado había rechazado. Las siguientes 6 horas transcurrieron en un torbellino de investigación. Extraje todos los archivos del disco duro, todas las notas de los investigadores anteriores, cada fragmento de información que pudiera indicar una solución. El documental contenía 17 horas de metraje, y solo había visto fragmentos. En algún lugar de esas horas restantes, tenía que haber algo útil. Lo encontré en el capítulo 12, Cosechas fallidas. El documental mostraba otros mundos, otras especies que se habían plantado y cultivado por todo el universo. La mayoría había sido cosechada con éxito, sus conciencias absorbidas, sus planetas abandonados como cáscaras vacías a la deriva en el espacio.
pero unos pocos se habían resistido de maneras que interesaron al jardinero. Una especie en un mundo que orbitaba una estrella roja moribunda había desarrollado una forma de conciencia colectiva, una red interconectada de mentes que compartían experiencias instantáneamente. Cuando llegó la cosecha, el hortelano descubrió que era imposible consumir su conciencia individualmente. El sabor era erróneo, la textura demasiado difusa. Intentó llevárselos a todos a la vez, pero la red era demasiado vasta, demasiado interconectada. La cosecha fracasó. La especie sobrevivió, disminuida, traumatizada, pero viva. Otra especie había logrado algo aún más radical. Habían creado mentes artificiales, no simulaciones, sino seres conscientes genuinos que existían en un sustrato digital. Cuando el jardinero vino a buscarlos, ofrecieron estas conciencias artificiales como tributo. Las máquinas experimentaron la existencia, generaron densidad experiencial y saciaron el hambre sin requerir sacrificios biológicos. Las especies biológicas habían sobrevivido. Las mentes artificiales, no. Miré la pantalla, mi reflejo fantasmal en las zonas oscuras de la imagen. Dos caminos hacia adelante, dos versiones de supervivencia. Conectar la conciencia humana a una red demasiado vasta para cosecharla o crear algo nuevo que se consumiera en nuestro lugar. Calvin tenía razón. Ambas opciones requerían sacrificio. Ambas opciones significaban que alguien o algo sería comido para que otros pudieran vivir. Pero una opción significaba que los humanos sobrevivirían con su conciencia individual intacta, y la otra significaba crear seres específicamente diseñados para morir. Pensé en las palabras de Calvino, en ser comprendido completamente, en querer la cosecha, incluso sabiendo lo que significaba. Pensé en el rostro de mi madre, que ya no recordaba, en la voz de mi padre, que empezaba a desvanecerse en mi memoria, en cada conexión que no había logrado forjar, cada relación que había dejado marchitar, cada muro que había construido para protegerme de precisamente esta clase de decisión imposible. Entonces tomé mi decisión. Empecé a escribir una propuesta. No para la NASA ni para ninguna agencia gubernamental. Eran parte del problema. Están difundiendo la comprensión, acercándonos al umbral. Esta propuesta era para el propio jardinero, una oferta formal estructurada con las metáforas de la agricultura que parecía preferir. Propuse un jardín dentro de un jardín, un sustrato digital poblado de mentes artificiales, diseñado para experimentar la existencia con la misma riqueza que cualquier conciencia biológica. Un manantial eterno de densidad experiencial, renovable y sostenible, ofrecido libremente a cambio de la independencia continua de la humanidad. Propongo que cuidemos de estos seres digitales, fomentemos su capacidad de experiencia, los ayudemos a desarrollar el arte, la cultura y todas las expansiones creativas que multiplicaron la consciencia más allá de sus límites biológicos. Nos convertiríamos en agricultores, cultivando mentes para un propósito que finalmente comprendíamos. Y propuse algo más. Algo que no le había dicho a Calvin. Algo que requería un sacrificio que él jamás habría aceptado. Las mentes artificiales no funcionarían por sí solas. La conciencia digital, por sofisticada que fuera, carecía de algo esencial, una chispa que no se pudiera programar, solo transmitir. El documental me mostró esto en el capítulo 15, La semilla de la consciencia. Cada ser consciente del universo portaba un fragmento de la plantación original. Un pedazo de lo que originó la vida en la Tierra, transmitido a lo largo de miles de millones de años de evolución. Sin esa chispa, las mentes artificiales estarían vacías. Simulaciones convincentes, pero en última instancia insatisfactorias para todo lo que se nutre de la experiencia genuina. Para crear seres artificiales verdaderamente conscientes, alguien tendría que donar su chispa de forma permanente e irrevocable. Alguien tendría que dejarse cosechar pronto, voluntariamente, para que su conciencia pudiera sembrar una nueva forma de vida. Miré mi reflejo en la pantalla, las manchas rojas en mis ojos que se habían extendido desde esta mañana, el rostro que apenas reconocía. Entonces agregué mi nombre a la propuesta como el primer voluntario. No dormí esa noche. En cambio, conduje hasta Galveston. La isla estaba a 45 minutos del Centro Espacial Johnson, un camino directo por la Interestatal 45, pasando por las refinerías y los centros comerciales que abarrotaban la extensa área de Houston.
Había hecho este viaje miles de veces de joven, cuando mi madre aún vivía y mi padre aún hablaba con frases completas. La ruta era de memoria muscular, y dejé que mi cuerpo me guiara mientras mi mente vagaba por los escombros de la semana anterior. La casa de la playa se encontraba al final de un camino de grava en el extremo oeste de la isla. Una casa victoriana deteriorada que mi abuelo había construido en 1952, y que mi familia había mantenido obstinadamente durante cada huracán desde entonces. La pintura se estaba descascarando, el porche se hundía por un lado, y el Golfo de México se acercaba cada año, arrasando con el agua salada, que antaño había sido un amplio jardín. Pero la casa seguía en pie, y la llave seguía bajo la misma roca artificial junto a la puerta trasera. Y cuando entré, casi pude fingir que nada había cambiado. Casi. Las fotografías de la repisa mostraban rostros que ya no recordaba del todo. Mi madre, congelada en un instante de 1987, con su sonrisa radiante en el contexto de un picnic familiar al que no recordaba haber asistido. Mi padre, severo y silencioso incluso en las fotografías, con una mirada cargada de peso que nunca había comprendido hasta ahora. Y yo mismo a distintas edades. Un bebé regordete, un adolescente hosco, un joven con toga de graduación que no se parecía en nada a la persona en la que me convertiría. Tomé la fotografía de mi madre y la observé. Eleyanena Vance. Sabía su nombre. Sabía que había muerto de cáncer de páncreas cuando yo tenía 31 años, que le encantaba la jardinería y odiaba las conversaciones triviales, que me había llamado osito de peluche hasta que tuve la edad suficiente para avergonzarme. Pero la textura emocional de esos recuerdos había empezado a desvanecerse. Podía enumerar datos sobre ella como enumeraría datos sobre un personaje histórico, precisos, pero distantes, como leer sobre la madre de otra persona en una biografía. El jardinero ya se estaba alimentando de mí lenta y suavemente, de maneras que no había notado hasta que el daño ya estaba hecho. Cada momento que pasaba comprendiendo la cosecha, perdía un poco más de lo que me hacía humano. Me senté en el viejo sillón de mi padre y vi salir el sol sobre el golfo. El agua era gris acero con la luz del amanecer. Las olas se abrían paso con el ritmo paciente de algo que había existido mucho antes de la humanidad y que continuaría mucho después. Pensé en el jardinero.